Gracias al Señor Jesucristo, porque ahora nosotros somos sacerdotes del nuevo pacto, ministros de su Espíritu, llamados a oficiar delante de su presencia, celebrando su nombre. Y aunque otros canten para otros dioses, nosotros cantaremos para Jehová. ¡Aleluya! Aunque otros canten para otros dioses, hechos de metal, de madera o de bronce, yo alabaré el nombre de Jehová, el nombre de Jehová alabaré. Aunque otros canten para otros dioses, hechos de metal, de madera o de bronce, yo alabaré el nombre de Jehová, el nombre de Jehová alabaré. Porque soy un sacerdote llamado a ministrar en su presencia, y ahora alabaré el santo nombre bendito de Jehová. Porque soy un sacerdote llamado a ministrar en su presencia, y ahora alabaré el santo nombre bendito de Jehová. Aunque otros canten para otros dioses, hechos de metal, de madera o de bronce, yo alabaré el nombre de Jehová, el nombre de Jehová alabaré. Aunque otros canten para otros dioses, hechos de metal, de madera o de bronce, yo alabaré el nombre de Jehová, el nombre de Jehová alabaré. Porque soy un sacerdote llamado a ministrar en su presencia, y ahora alabaré el santo nombre bendito de Jehová. Porque soy un sacerdote llamado a ministrar en su presencia, y ahora alabaré el santo nombre bendito de Jehová. ¡Aleluya! Alábale porque Él vive, mi hermano. Y cuando el pueblo de Dios alaba al Señor, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, poder, liberación, y se siente la presencia del Señor. Hay sanidad, poder, liberación, y se siente la presencia del Señor. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, poder, liberación, y se siente la presencia del Señor. Hay sanidad, poder, liberación, y se siente la presencia del Señor. El Señor ya viene, mi hermano, prepárate, porque dice su palabra: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Aunque otros canten para otros dioses, hechos de metal, de madera o de bronce, yo alabaré el nombre de Jehová, el nombre de Jehová alabaré. Aunque otros canten para otros dioses, hechos de metal, de madera o de bronce, yo alabaré el nombre de Jehová, el nombre de Jehová alabaré. Porque soy un sacerdote llamado a ministrar en su presencia, y ahora alabaré el santo nombre bendito de Jehová. Porque soy un sacerdote llamado a ministrar en su presencia, y ahora alabaré el santo nombre
bendito de Jehová. Jehová es mi guerrero. Jehová es mi guerrero. Muy buenas noches, Dios los bendiga. Bienvenidos a casa, a su iglesia Monte Oreb Internacional. Damos la más cordial bienvenida en nombre de nuestro pastor, el pastor Abiel Guajardo, y sus servidores el día de hoy nos acompañan Mayra Olmedo, la hermana Celia Méndez y mi esposo Luis Eduardo Guerra y una servidora, Walquiria Chávez. Estamos para servirle. Le queremos pedir que por favor, si tiene alguna petición, por favor por ahí van a estar pasando los teléfonos, usted puede llamar, también puede escribirnos, o está viendo usted por Facebook, también puede verlo por YouTube y puede mandar alguna petición, saludos, también puede compartir los milagros que ha estado haciendo el Señor en su casa, porque sabemos que el Señor ha estado haciendo grandes cosas. Sean bienvenidos y prepárense, porque hoy el Señor ha preparado una palabra especial para su vida. Y esté listo porque hoy es el día de su milagro. Bienvenidos. Pues buenas noches, gracias por acompañarnos. Yo sé que el Señor tiene algo especial para ti esta noche. No es casualidad que hoy estés conectado y estés viendo este programa. Y queremos en esta noche poder llegar a transmitirte una palabra del corazón de Dios hacia ti en medio de esta situación a lo mejor adversa como se vive, todas las familias, pero el Señor a través de la palabra de Dios, Él tiene un interés especial en tu vida, un especial interés en las familias. Hoy escuchamos a veces los políticos decir que el tejido social, bueno, el tejido social son las familias, pero eso solamente cambia cuando nosotros invitamos al Señor a entrar en nuestras vidas, en nuestras familias. Y sabes, en el libro de Josué, capítulo 24, quiero leerte una porción. Aquí Josué ya está al frente del pueblo de Israel después de que le deja el lugar Moisés y les dice de esta manera, dice, ahora pues temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros, dice, los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servir a Jehová. Él les está diciendo, deja a un lado lo que te han enseñado, dice, sirve al Señor. Sabes, el Señor ha hecho grandes cosas en tu vida y sigue diciendo en el versículo 15, dice, y si mal os parece servir a Jehová, escoged hoy a quién servís, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová, nuestro Dios, es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos entre los cuales pasamos. Sabes, aquí el pueblo de Israel reconoce lo que Dios había hecho con ellos. Los había sacado de un cautiverio y habían visto la mano de Dios siempre protegiéndolos. Y sabes, el Señor ha hecho grandes cosas en tu vida. El Señor siempre muestra el amor para con nosotros. Dice que aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Aún nosotros no conociendo del Señor, Jesús ya había ido a la cruz para pagar un precio por ti. Y sabes, aquí el pueblo de Israel, a pesar de que vieron muchas veces la mano de Dios de una manera extraordinaria, sobrenatural, siempre se olvidaban y recurrían a otros dioses. Se hacían imagen y adoraban cualquier cosa. Sabes, el Señor ha hecho grandes cosas en tu vida y aquí es necesario que nosotros le demos un lugar, un reconocimiento al Señor. Cuando nosotros le damos un reconocimiento al Señor, cambia la historia y cambia la historia de la familia. El Señor quiere bendecir no solamente tu vida, sino quiere bendecir tu casa, tu familia. Y eso comienza cuando nosotros le damos un reconocimiento a Dios, cuando le permitimos
darle un lugar, pero sobre todo darle ese reconocimiento, porque muchas veces la gente cree muchas cosas y le adjudica a veces los milagros que Dios hace a cualquier cosa. Y Dios es un Dios celoso. Cuando nosotros le damos el reconocimiento verdadero de lo que Dios ha hecho en tu vida, entonces sucede algo sobrenatural. Y hay una protección, como lo vio el pueblo de Israel. Entonces ellos dicen, no, pues nosotros no nos conviene adorar a otros dioses porque hemos visto la mano de Dios, hemos visto cómo nos ha protegido, cómo nos ha librado de los enemigos. Por medio de todos los pueblos que hemos pasado, el Señor nos ha librado. Entonces dice, jamás hagamos tal cosa. Entonces Josué les está diciendo, no te vuelvas a los dioses que adoraron tus padres. A veces nuestros padres nos enseñaron lo que ellos creían que era lo que ellos habían conocido de Dios, pero Dios se muestra de una manera real en nuestras vidas para que nosotros, ahora nos toca a nosotros reconocerlo en nuestras vidas, cómo el Señor actúa, cómo el Señor se muestra real con nosotros y está en nosotros el poderlo reconocer. Sabes, aquí me acuerdo que cada quien, sus padres nos enseñaron diferente. Yo te puedo decir, mi madre me enseñó a temer a Dios, a buscarlo. A lo mejor ella no sabía cómo explicarlo, porque a veces no saben cómo enseñarnos, cómo transmitirnos, pero sí, con su ejemplo, cómo buscar a Dios. Ella lo hacía de esa manera. Nos llevaba a todas partes, pero siempre decía, y usted guarde silencio, y usted siéntese ahí, y escuche la palabra de Dios. A su manera nos enseñó cómo temer a Dios. Y eso es algo que empieza a marcar un estilo de vida. Cuando nosotros empezamos a caminar, queremos que Dios entre en nuestra vida y queremos que a nuestra familia, hoy que tenemos familia, queremos que también puedan seguir a Dios y que lo puedan conocer como hoy nosotros lo conocemos. Pero nos toca ser ejemplo. Ahí mis padres así nos enseñaron, de esa manera. Mi madre pues nos llevaba a la iglesia y nos decía, bueno, pues ahora escucha la palabra. A lo mejor ella no sabía cómo explicarnos, pero con su ejemplo nos permitió entonces empezar a sembrar algo en nosotros. Y sabes, mi papá también, yo creo que mi papá siempre apoyó a mi mamá en todo, pero yo algo que admiro de mi papá es que yo siempre lo veía levantarse, se incorporaba en la cama y lo que hacía primero era orar, en silencio. Y él se ponía a darle gracias a Dios. Yo a veces nomás lo veía que movía sus labios, pero yo sabía que estaba orando. Y eso es algo que marca el corazón, el ejemplo. A lo mejor no tuvo que decirme nada, pero yo siempre lo vi en muchas ocasiones orar así, levantarse y empezar a orar. Y sabes qué me impactó mucho en una situación, cuando mi abuelita, la mamá de mi papá, estaba muy grave en el hospital, estaba en estado de coma y ya tenía pues más de 30 días en el hospital. Y me acuerdo que pues la íbamos y la veíamos, pero pues no reaccionaba. Y era un tiempo difícil. Pero me acuerdo un domingo, que era mi cumpleaños, un 25 de junio, entra la llamada bien temprano, a las 7 de la mañana, dije, wow, alguien se acordó de mi cumpleaños y me van a hablar para felicitar. No, era mi hermano y me decía para darme la noticia de que mi abuelita acababa de fallecer. Entonces, como yo contesté y todos estaban dormidos, me toca a mí darle la noticia a mi papá. Entonces yo lo despierto y le digo, papá, acaban de hablar por teléfono que mi abuelita acaba de fallecer. Y mi papá se incorpora, levanta sus manos y le da gracias a Dios. Imagínate ese hecho que mi papá hizo de levantar sus manos y agradecer a Dios, eso transmitió una fortaleza a mi vida. Un reconocer a Dios en todo. Porque no se cae una hoja de un árbol si no es la voluntad de Dios. Y el saber reconocerle al Señor lo que Él ha hecho en nuestras vidas, aun cuando tenemos una pérdida de un ser querido, pero saber que Dios es el que tiene
todo tiene la vida en sus manos, nada se sale de su control. Y el poder ver a mi padre que levantó sus manos y agradeció a Dios por el tiempo que le permitió tener a su madre, a mi abuela, y transmitir a sus hijos esa fortaleza, marca en nuestra vida un caminar y saber quién es ese Dios. Ese Dios es el que queremos que hoy tú conozcas y que tú puedas transmitir a tu familia y enseñarles verdaderos valores, que los forje un carácter para que nada los doble. Y hoy queremos nosotros transmitirte ese mensaje. Nosotros representamos aquí en nuestra iglesia un ministerio que se llama grupos familiares, que son grupos en casa. Es una extensión de nuestra iglesia para poder llevar el evangelio, para que puedan conocer de Dios, pero ¿sabes para qué? Para que también sucedan milagros, señales y prodigios ahí. Así como cuando Jesús estuvo en la tierra, iba a las casas y sucedían milagros. En alguna ocasión fue a la casa de Pedro y estaba su suegra ahí con temperatura y dice que Jesús puso sus manos y dice que inmediatamente ella se levanta y se puso a servirles. Y todos los discípulos fueron y trajeron a los enfermos. Bueno, esas cosas maravillosas nosotros las vemos en los grupos. Cuando nosotros compartimos la palabra de Dios, ahí suceden cosas sobrenaturales. Y los grupos familiares es esa parte, como ahorita decías de tu mamá, que muchas veces no sabemos cómo lo que nosotros hemos aprendido, entendido y hemos visto a Dios tan real, a veces no sabemos transmitírselo a las personas que están cerca de nosotros, a nuestros familiares. Y entonces en los grupos familiares hacemos esa parte de que alguien abre su casa y nosotros podemos ir y compartir a través de las enseñanzas de Jesús, pues las bendiciones que Dios tiene preparadas para cada uno de nosotros. Y yo creo que cuando lo vemos real, realmente hay una autoridad en poder decirlo, porque sabemos que si Dios lo hizo en mi vida, también lo va a hacer en la vida de las demás personas, ¿verdad? Y entonces, grupos familiares, tenemos por ahí un buen número de grupos abiertos donde se comparte pues la palabra de Dios. Ahora con esta situación que se han tenido que cerrar las iglesias y nosotros también hemos tenido que seguir las indicaciones de las autoridades, pues se ha tenido que no congregarnos en esas casas, pero las redes sociales y la tecnología nos ha permitido ahora llegar a un mayor número de personas, porque entonces mucho más personas han levantado su mano y han decidido abrir su casa y decir: yo quiero conocer más de este Dios que es real. Si a ti te interesa recibir este tipo de estudios, por favor, déjanos por ahí un mensajito. Puedes llamar a los teléfonos que están saliendo en pantalla o a través del Facebook puedes escribir, déjanos por ahí tu número de WhatsApp y nosotros te llamamos y te mandamos por ahí la clase en la que tú puedes compartir a tu familia y a tus seres queridos, y tú vas a ver que grandes cosas suceden. Sí, fíjate que Dios quiere llegar a tu casa y poder cambiar la historia. Yo no sé qué estás pasando ahorita. A lo mejor te quedaste sin trabajo, a lo mejor está alguien de tu familia enfermo, o a lo mejor tu pareja no está contigo, o alguno de tus hijos se fue, pero el Señor es capaz de cambiar cualquier situación, cualquier adversidad que ha venido a tu vida. Si tú invitas al Señor Jesús a entrar en tu vida y en tu casa, tu historia va a cambiar. El Señor es real. El Señor solamente está esperando que tú le permitas entrar, que tú puedas reconocerlo en tus caminos, y ahí va a entrar la bendición. ¿Sabes? En alguna ocasión el rey David quiso transportar el arca de la alianza. Ahí, cuando el pueblo de Israel tenía siempre alguna batalla, ahí iban, la presencia de Dios siempre los acompañaba, y ellos, en este caso David quería trasladar el arca del pacto, pero dice que cuando lo van trasladando, uno de los hombres dice que como los bueyes tropezaban, él quiso poner su mano
y cayó muerto. Y David se impactó tanto y tuvo temor. Fíjate, el pueblo estaba danzando, estaban contentos porque decían, voy a poder trasladar el arca de pacto, la presencia de Dios, para poderla llevar al lugar donde estaba David. Pero dado esta situación y que cae muerto Usa, entonces tienen gran temor y lo que hicieron fue llevarlo a la casa que estaba más cercana, y era la casa de Obed-edom. Entonces van y le dicen, aquí te dejamos el arca porque no sabemos cómo trasladarla, pero de momento aquí la dejamos. ¿Y sabes qué pasó con la casa de Obed-edom? En 3 meses Dios la prosperó. Eso es lo que sucede hoy. La presencia de Dios está en nosotros. Cuando nosotros invitamos a Jesús a entrar en nuestro corazón, hoy el Espíritu Santo, la presencia de Dios mora en nosotros. Si tú invitas al Señor a entrar a tu casa, entonces ahí está la presencia de Dios. Y la presencia de Dios te da la victoria sobre cualquier situación. La presencia de Dios cambia la historia. Cualquier situación que tú estés pasando, ahí el Señor va a meter su mano. Y si hay alguna situación familiar o alguna situación económica, el Señor va a hacer algo que parece imposible, el Señor lo va a hacer posible. Por eso aquí nos acompañan nuestras hermanas que son testimonios vivos de lo que el Señor ha hecho en sus vidas, de lo que a través de la palabra de Dios y poder abrir una casa, el Señor ahí cuando nosotros decimos, este hogar, mi casa, quiero que aquí se comparta la palabra de Dios, quiero que aquí sea un lugar donde mucha gente llegue y se salve y conozca la palabra de Dios. Y entonces ahí suceden milagros. Así es, mi hermano, como dice usted, haciendo referencia al tema de Obed-edom, cuando yo decidí en mi corazón, porque vivía con mi mamá, pero estaba sentada ahí cuando escuché una predicación del pastor, y el pastor hablaba del arca del pacto, y hablaba de cómo en el momento que el arca del pacto llegó a la casa de Obed-edom, él empezó a ser bendecido. En el momento que yo escuché esa predicación, nosotros estábamos pasando por una situación bien difícil. Inclusive ese día, si mal no recuerdo, yo llegué caminando a mi casa, de mi casa aquí a la iglesia, porque no traía ni para el camión, o sea, no teníamos para nada. Entonces, en ese momento que yo escuché a mi pastor, mi corazón atesoró esa predicación y yo dije, yo me tengo que llevar eso para mi casa. La presencia de Dios yo me la tengo que llevar para mi casa. A pesar de que era una persona que ya tenía 8 años sentada ahí, escuchando predicaciones de mi pastor, mi vida, la historia en mi hogar, en mi familia no había cambiado. Hasta que empezamos a servir a Dios, hasta que empezamos, desde que abrimos mi casa, más bien desde que abrimos, yo me acuerdo que yo le decía a mi mamá, mamá, hay que abrir la casa, mamá, hay que compartir aquí la palabra de Dios. Mi mamá decía, no, porque mira cómo está la casa, no, porque no hay en qué vamos a sentar la gente. ¿Dónde vamos a sentar la gente si viene? Y con Dios no es así. Con Dios es primero tú tienes que hacer una acción para sacar una reacción de Dios. Entonces, el día que mi mamá se decide y dice, ¿sabes qué? Sí, vamos a abrir, ni siquiera estábamos adentro, afuera estábamos haciendo los cultos, las reuniones familiares, en la banqueta, y empezaba a llegar la gente y la historia empezó a cambiar. Empezamos a ver cosas sobrenaturales de la mano de Dios cuando nosotros abrimos nuestro hogar, cuando nos llevamos esa presencia que se llevó Obed-edom para su casa. La familia empezó a transformarse. Vivíamos en un pie de casa como unas 9 o 10 personas, en un pie de casa. Vivíamos como 9 o 10 personas. Hoy en día, 7 años después que nosotros decidimos abrir la casa, mi mamá vive sola ya con mi papá ahí, ya todos los demás que vivíamos ahí, ya cada uno tiene su propio techo. Entonces, este es el objetivo de Dios, transformar, cambiar tu vida y mostrarte que todo lo que Él habló se cumple en tu vida, pero cuando tú empiezas a caminar conforme Él te mandó que caminaras. Y pues mi mamá también puede hablar un poco de todo lo que hemos vivido. Sí, pues nosotros estuvimos pasando muchas cosas y yo todavía no me decidía porque por lo que dijo ella, ¿verdad? Que está bien pequeña la casa, ¿dónde vamos a meter a la gente? Y lo decía, mira la casa cómo está, y hasta que ella me convenció porque sí estuvimos en una situación muy difícil, pero desde que abrimos nuestra casa empezamos a ver tantas cosas que yo me he quedado sorprendida porque cuando empezamos a venir a la iglesia, pues éramos nada más, primero vino mi hija, después vine yo,
yo le decía al Señor, yo quiero toda mi familia aquí, yo quiero que toda mi familia esté aquí. Y de ahí de que empezó a abrir la casa, empezaron a ir mis hijas. Y mi hijo, que era el último que quedaba, yo le dije a Dios, Señor, que mi hijo se enamore de tanto de ti, que quiera venir a la iglesia y que no quiera salir ya de aquí. Y le doy gracias a Dios porque ya toda mi familia está aquí. O sea, han pasado demasiadas cosas que me he quedado maravillada con lo que Dios hace. Oí al pastor porque yo le decía a mi hijo, ya quiero que estés en la iglesia para ya estar todos aquí. Y oí al pastor que dijo, ya no diga nada, deje que Dios trabaje en él. Le dije, Señor, pues te voy a dejar que trabajes en mi familia. El Señor ha hecho una transformación en mi familia, nos ha dado paz, que no teníamos paz, principalmente tranquilidad y la fe que el día de mañana será mejor. O sea, ahorita estamos tan tranquilos, están pasando tantas cosas y el Señor está con nosotros, nos sentimos muy bien, hasta parece que no está pasando nada. Yo me siento que el Señor siempre ha estado con nosotros, pero desde que empezamos a abrir la casa, empezaron a pasar todos los milagros, muchos milagros que de su esposo de mi hija no estaba con ella y su hijo de ella estaba en Estados Unidos, tenía 10 años ya en Estados Unidos él, y los niños querían verlo, ya tenían tiempo que no sabían de él. Y recuerdo que una vez allí en el grupo de oración, ahí en la casa, ¿verdad? Fue una hermana con su esposo y estaba la hermana Laura. Dice la hermana Laura, a ver hermano, hemos estado orando por su papá del niño, ¿verdad? Dijo que pase el hermano, el esposo de la hermana. Dijo, a ver mijo, abrázalo como si estuvieras abrazando a tu papá, que ya llegó. Y el niño lo abrazó y empezamos a orar, pues su papá llegó como a la semana, Mayra. Llegó a la semana su papá y lo abrazó así como, yo me quedé así, porque va llegando su papá y lo abrazó así como abrazó al hermano. Dije, Señor, le digo, ¿tú nos escuchas? El Señor nos escucha y hace milagros, o sea, te queda uno así, pero toda la gloria es para Él nada más. Amén. Es que es tan importante la oración, lo platicábamos la semana pasada, y que la oración es poderosa y cómo Dios conoce nuestras peticiones aún antes de nosotros decirlas. Él ya sabe nuestros pensamientos, sabe las necesidades que hay en nuestro corazón, pero Él espera que lo hagamos. Y qué importante ver cómo Dios contesta la oración de una madre, y me encanta porque hoy podemos ver a toda su familia aquí y sirviéndole al Señor, sí, lo que yo quería, hermana. Así es. Sirviéndole ahorita a mi nuera. Ya quiero que se acabe esto porque yo quiero ir a la iglesia, ¿verdad, Mayra? Ya queremos estar ahí en la iglesia con nuestro pastor, con nuestra iglesia. Ya quiero ir, ¿cuándo se va a acabar todo esto? Y yo me quedo así porque mi nuera, yo decía, pues tiene que ser ella, porque a veces uno de mujeres es la que influencia más en el hombre. Vamos a la iglesia, mira. Yo decía, tiene que ser ella, tiene que ser. Y ahora ella le dice a mi hijo, tenemos que estar ahí en la iglesia siempre. Dios ha hecho muchas maravillas. Estamos bien felices. Ella ahorita puso su negocito y ahora como está la crisis que dicen que yo no la veo, la crisis, mire, la gloria es para Dios. Le ha ido muy bien en su negocio. Está maravillada, dice, Dios ha sido bueno, yo no quiero apartarme. Yo sé que porque desde que empecé yo a asistir a la iglesia y de que empecé a buscarlo más del Señor, ha hecho maravillas en mi vida, dijo, y mi mamá y mi papá también tienen que ir y la veo bien emocionada y yo digo, ay Señor, lo que tú haces, ese eres tú nada más. Bueno, ellos son unos de los que estaban ahí con nosotros, que estábamos los 9. En ese piecito de casa. Ellos tienen ya también su casa y su negocio afuera de su casa, y estamos bien sorprendidos y nosotros nos ponemos a pensar a veces, ¿cómo estábamos antes, mamá? Hay una diferencia bien grande y espero no ofender a nadie, pero hay una diferencia bien grande el venirme a sentar y el pararte a servirle de verdad. Hay una diferencia bien grande porque fueron 8 años en los que nosotros estuvimos viviendo
momentos bien difíciles, momentos bien tristes en los que por más que le hacíamos nosotros con nuestras fuerzas, no sucedía, o sea, no sucedía. Hasta que abrimos las puertas de la casa, la historia de nuestra familia empezó a cambiar. O sea, y empezó a cambiar de una manera sobrenatural. Yo le digo a mi mamá, es lo sobrenatural de Dios, porque cuando veníamos y nos sentábamos aquí, caminábamos y vivíamos en la misericordia de Dios. Por pura misericordia, le digo a mi mamá, diario teníamos el alimento y por pura misericordia, pues ahí estaba el trabajito. Pero ahora caminamos en lo sobrenatural. A veces ni siquiera le pedimos a Dios las cosas. A mí me han pasado cosas en que nada más lo pienso. Y me pasó, voy a hacer un poquito de espacio, antes de que pasaran lo del domingo de los niños. Un día antes, yo miré las paletas para los niños de dulces. Entonces yo miré la paleta en una imagen y le dije a mi esposo, yo hubiera querido una de estas para mi hijo. Y al otro día, ni siquiera se la pedí a Dios. Al otro día mi hijo se la saca aquí en la iglesia y le digo, mira mi hijo, y nada más la hablé. O sea, eso es ya, para mí eso ya es lo sobrenatural. Ni siquiera se lo tienes que pedir, a veces ya nada más lo hablas o lo piensas y te llega. Eso, para mí eso ya es caminar en lo sobrenatural. Y recalco bastante esto, a veces queremos tener y queremos que hasta que esté bien bonita la casa, hasta que esté un lugar bien cómodo para sentar a toda la gente, y hasta que esté, así no va a suceder. Porque el día que yo estaba sentada ahí, que atesoré esa palabra en mi corazón, yo no traía ni para el camión. Y así en medio de la tribulación y en medio de que estábamos pasando la situación bien difícil, abrimos la casa y empezó a cambiar, todo empezó a cambiar. Yo tenía 12 años de separada de mi esposo, 12 años, y el Señor lo trajo. Y ahorita ya tenemos 6 años que regresamos nuevamente. Pero esas son las cosas que Dios hace cuando decides caminar en obediencia, haciendo lo que Él te dijo, ir y hacer discípulos. Cuando empiezas a caminar de esa manera, entonces la historia cambia, empieza a cambiar de verdad. Amén. Y sí, le damos gloria a Dios. Y comentábamos lo importante que es que una mamá ore por sus hijos, pero qué maravilloso es que Dios escucha la oración de los niños. Y yo recuerdo cuando llegaron y dieron testimonio de los niños en aquel tiempo, como durante este tiempo de reunión, ellos deciden pedir y le dicen a la hermana Laura, nosotros tenemos una petición, sí, ¿verdad? Sí. Y queremos orar, y que ellos querían volver a ver a su papá. Y yo recuerdo que los niños estaban chiquitos, hoy son ya unos jóvenes, y cómo Dios escuchó, y la verdad es que no había pasado que una semana cuando él estaba de regreso, y Dios movió todas las cosas. Por eso hablamos mucho de cómo Dios obra de una manera sobrenatural, porque cómo movió toda la atmósfera de él para que él pudiera regresar, porque él no estaba aquí, él estaba en los Estados Unidos, ¿verdad? En Alabama. Y entonces en menos de una semana él está aquí, pero esa es una de muchas cosas que el Señor ha hecho en su grupo familiar, ¿verdad? Sí, hermana, recuerdo un día, fíjese, estábamos todos, es que como dice Mayra, éramos muchos, no teníamos trabajo, pues nada más trabajaba mi esposo, y imagínense todos. Y recuerdo que un día, fíjese, abrí el refri, no había nada en el refri. Dije, ¿qué van a comer los niños? Porque principalmente uno piensa en los niños, se preocupa, dice yo qué, pero los niños. Entonces abrí el refri y le dije, Señor, ¿cuándo voy a ver este refri yo lleno? Fíjese, hermana, ¿cuándo voy a ver yo en este refri lleno? Por mis nietos, Señor, yo te pido por ellos, le dije, que no les falte nada, ¿verdad? Y recuerdo que otro día llega mi esposo bien temprano porque andaba de noche. Dice, ¿qué crees? Le digo, ¿qué? Dice, pues el jefe ahí me mandó, trabajaba de guardia, dice, el jefe me mandó a un Oxxo a traer un café. Mandó a otro muchacho, pero no quiso. Dijo, yo voy, yo te lo traigo. Cuando me halló dinero tirado, dijo, antes de entrar al Oxxo, dice, vi uno de a 500 allí, y lo levanté y me lo traje, dije, uno de 500, dice, cuando llego yo allá, eran 4 de a 500. Dijo yo, no había nadie, porque eran las 2 de la mañana, dijo, estaba el Oxxo cerrado, nomás te abrían por la ventanita. Dijo, vamos a traer mandado. Nos fuimos a Aurrera, me acuerdo, y los 2,000 pesos los surtimos de mandado y en el refri.
Yo le acababa de decir un día antes al Señor, Señor, cuando miraré, dije, Señor, tú eres bueno, Señor, no. O sea, me maravillan las cosas que ha hecho Dios, que si yo las platico aquí no vamos a acabar nunca, aquí me voy a quedar. Y recuerdo otra vez, o sea, muchas cosas que hace Dios y yo hoy le doy la gloria a Dios por todo, porque sin Él no pasa nada. Empezó a hacer tantas cosas el Señor que te quedas pensando así, sí, Señor, me quieres mucho, me amas mucho, porque digo, yo siempre me llevaba dinero tirado, hermana, y digo, ahora no me hallo, porque el Señor sabe que pues ahora sí, Él me ha dado, ¿verdad? Y recuerdo otra vez también que estaba este chiquito, uno de mis nietos, y me dijo, abuelita, quiero ir contigo a la tienda. Dije, no, nomás traigo para 1 kilo de huevo. Dije, me va a pedir papitas. Bueno, dije yo, ay, Señor, se vino un aguacero, me dijo, deja que se quite el agua. Y se vino un aguacero, hermana, iba yo así, ay, con que le voy a pedir fiado a la señora. No, mi hijo, si me pide algo, le voy a decir, fíjeme, señor. Hermana, va a creer, hermana. Se vino un arroyito de agua así, venían 200 pesos paseándose arriba del agua así. Hermana, digo yo, ay, papá, tú eres bueno, papá, mira, apenas te pido, me das. Me quedo maravillada de todo lo que hace Dios, hermana. Nomás está de que uno esté nada más con Él y diciéndole, Señor, yo confío en ti, en todo momento, en todo lo que me ha suplido, nos ha suplido el Señor, hermana, maravillosamente. Mis hijas están bien, yo no batallo con mis hijas, yo platico con familias que batallan con sus hijos, que toman, que no llegan. Yo estoy tan tranquila, hermana. Tengo una paz que Dios me ha dado tan grande que le agradezco bastante, porque hoy confío en Él más que nunca. Y por eso les digo, búsquenle de corazón, pídanle, dile, papá, dame, papá. Y extiéndale la mano a lo que necesiten. Y un día llegué a decir, un día en la noche estaba yo, papá, tú todo lo suples. Y yo tuve un papá que, bueno, mi papá le teníamos miedo, yo nunca le pedía nada, pues, le tenía miedo, ¿verdad? Y hoy digo, tú eres mi papá, dame, papá, yo necesito esto, necesito lo otro. Así como yo le quise pedir un día a mi papá, dame, papá, tú eres mi papá, yo ocupo esto, papá. Y me lo da, hermana, porque el Señor es bueno, nada más es que volteen a buscarle, de todo corazón, volteen a buscarle. Ahí está Él, esperándonos. Amén. Pues yo creo que, y hay muchas cosas que vamos a seguir contando. A mí me encanta escucharlas, porque cada semana siempre hay algo nuevo que el Señor ha hecho en sus vidas, pero yo le quiero decir que también la puede hacer en su vida, que hoy es el tiempo de tomar una decisión, porque le contamos la importancia de abrir su casa y permitir que la palabra de Dios entre, pero lo más importante es que entre a su corazón. Cuando usted le abre su corazón al Señor, grandes cosas suceden. Dios hace una transformación en nuestra vida, pero también dice la palabra que cuando yo reconozco que Él es el Señor, también Él va a alcanzar nuestra casa, nuestra familia y nuestras generaciones. Este es el tiempo en el que, si usted lo decide, si usted quisiera experimentar algo como lo que nos han contado, y ahorita nos van a contar muchas más cosas, porque la historia no queda ahí, Dios siempre tiene mucho más allá, pero queremos decirle, si usted quiere que cosas grandes sucedan, disponga su corazón, y este es el momento. Si usted quiere, en este momento podemos hacer una oración. Dispóngase en este momento. ¿Quieres guiarnos? Sí, mira, yo creo que el Señor está atento, siempre el Señor tiene su oído atento, esperando que tú puedas simplemente reconocerlo y poder expresar eso que tú sientes. A veces tu orgullo no te deja, y el Señor solamente quiere mostrarse de una manera real, y es sencillo. Y yo quiero invitarte a hacer esta oración, y es una oración que normalmente cualquiera de nosotros la hemos hecho en algún momento, porque hemos reconocido que necesitamos de Dios, necesitamos de algo sobrenatural. Cuando ya en nuestras fuerzas se nos sale de control las cosas, necesitamos la intervención de Dios, y Dios es experto en lo sobrenatural,
en poder proveer. Por eso Jesús siempre le decía, por nada te afanes. Si las aves tienen que comer, si los lirios del campo, dice, ni aun Salomón se vistió como uno de ellos. Dice, ¿por qué te preocupas por qué comer o el qué vestir? Yo era bien afanada, hermano. Yo era bien afanada, decía, ¿qué voy a hacer mañana? ¿Qué me voy a hacer mañana? Y yo, mi hermano, me siento a comer y digo, Señor, mañana tú dirás. Ahorita voy a sentarme bien a gusto a comer, tú tienes el control. Lo he aprendido, hermana, porque yo era muy estresada. No, Señor, el Señor me ha dado paz principalmente, tranquilidad y confianza en Él. Y fíjate, orar es sencillo, orar es simplemente algo que sale de tu corazón. Si no entiendes aún decir cómo voy a salir de esta situación, cómo voy a resolver esto, cómo va a volver el corazón de una persona, a lo mejor tu pareja se fue, a lo mejor uno de tus hijos se fue. Y ahí es donde dices, ¿cómo puedes cambiar el corazón? Bueno, Dios puede cambiarlo, porque dice que Él volverá el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Y aún el Señor restaura los matrimonios y las parejas. El Señor es el que, cuando nosotros le damos la oportunidad, el Señor ahí interviene. Y sabes que una oración nace cuando tú te sinceras con el Señor. Y es simplemente reconocer. Y si tú apuntas esa palabra reconocer y tú la lees al revés, dice lo mismo. Porque es una palabra bien importante. Pero tu orgullo, a veces el orgullo nuestro, no nos permite reconocer lo que el Señor está haciendo en nuestra vida. Hoy que nosotros conocemos al Señor y hemos caminado con Él y hemos visto sus milagros, hoy puedo voltear hacia atrás antes de conocerlo y puedo darme cuenta que en todo momento el Señor estuvo ahí, que el Señor nos estuvo cuidando, que el Señor me guardó de muchos peligros, que el Señor me rodeó de gente clave para poder salir adelante. Y lo está haciendo hoy en tu vida. Pero si tú haces esta oración, al reconocer al Señor, hoy te vas a dar cuenta que Él está ahí contigo. Yo quiero guiarte en esta oración y yo quiero que tú lo hagas de tu corazón, que te sinceres con Dios y digas, Señor Jesús, en esta noche te abro mi corazón. Te pido que entres en Él, que tomes el control de mi vida. Te pido perdón por mis pecados. Creo que moriste en la cruz para perdonar mis pecados y en tu carne pagaste el precio de mis pecados y mi desobediencia. Pero también creo que la muerte no te detuvo, que resucitaste como tú lo dijiste al tercer día. Por eso te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Te doy gracias por mi salvación en el nombre de Jesús. Amén. Esta oración parece sencilla, pero traspasa los cielos y tu nombre es escrito en el libro de la vida. Hoy cambia la historia. Mucha gente se acercaba con Jesús por un milagro, sea sanidad o sea alguna situación con algún hijo, pero el Señor siempre les decía, tu fe te ha salvado. El Señor va más allá de un milagro. A lo mejor ahorita tienes una necesidad momentánea, pero el Señor va más allá, a darte salvación y vida eterna. Y hoy con esta oración, tu nombre es escrito en el libro de la vida. Hoy el Señor ya te dio un lugar en el cielo. Aunque aquí en la tierra tú pases alguna necesidad o alguna problemática, eso es lo de menos. Hoy el Señor está de tu lado. Hoy el Señor camina contigo. Hoy el Señor te va a mostrar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero que hoy, cuando tú le dijiste, entra en mi corazón, ahí entró el Espíritu Santo y hoy camina contigo. Así como el clamor de cada uno de mis hermanos cuando decía, ¿qué voy a hacer cuando mi refri está solo? Y el Señor se encargaba de proveer y aún se adelanta, porque Dios muestra su amor para con nosotros y no aún va más allá de lo que nosotros podemos pedir o entender, porque hay un poder grande en nosotros que se llama el Espíritu Santo. Y Él es el que siempre va más adelante. Y el Señor te quiere sorprender en esta noche. Yo no sé la necesidad que tú estés pasando, pero el Señor sí. Y es más, te invito a que nos marques y que ahí van a aparecer los teléfonos en la pantalla
y que tú nos puedas decir cuál es la necesidad que tú tienes para que específicamente en un ratito más podamos orar por esa necesidad. Cada uno de los testimonios que dicen mis hermanas nació por abrir su casa. ¿Sabes qué? Es bien difícil, a veces le queremos dar al Señor lo mejor y lo más valioso que nosotros tenemos es nuestra casa, aunque ahorita la estés pagando. Eso es lo más valioso porque te cuesta mucho, casi toda tu vida te la pasas pagando tu casa y que no le puedas abrir las puertas de tu casa al Señor. Wow, yo creo que eso es bien tremendo, que no puedas abrirle tu casa. Yo creo que es lo más valioso que uno puede decir: Señor, esta es mi casa como esté. Como mi hermana decía, no se esperó a tener las sillas o los lugares para poder tener las comodidades o decir, me avergüenzo. No, no se avergonzó. Le permitió al Señor entrar y el Señor no la dejó avergonzada. El Señor le dio la provisión para ella y para toda la gente que vivía ahí. Cada uno hoy tiene su casa. El Señor quiere sorprender tu vida y quiere así también hacer cosas sobrenaturales. El Señor no te va a dejar avergonzado cuando tú abres tu casa, porque tu casa viene a ser como un arca, como cuando Noé les decía va a llover y la gente se burlaba porque nunca había llovido sobre la tierra. Pues así sucede cuando nosotros abrimos nuestra casa y los invitamos para que escuchen la palabra de Dios. Mucha gente se burla, pero sabes que la palabra de Dios tiene poder. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Sabes que la palabra de Dios es viva y tiene poder, y cuando la gente lo escucha, entonces se activa su fe y suceden milagros sobrenaturales, porque dice, la fe es por el oír y el oír su palabra. Cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, entonces se activa nuestra fe. Tomamos esa palabra y decir, esta palabra yo la creo, porque el Señor te lo pone en tu corazón. La escuchaste, pero el Señor en tu corazón te pone a creerlo. Y entonces sucede algo sobrenatural en tu vida. Amén. Y fíjate algo maravilloso, que cuando nosotros nos decidimos a tomar esa decisión de aceptar a Cristo en nuestro corazón, como decías, entra el Espíritu Santo. Jesús les dijo a sus discípulos que una vez que Él no estuviera, vendría el Consolador, que es el Espíritu Santo. Pero decía que nosotros sabemos que Jesús hizo grandes cosas, pero les dijo que mayores cosas haríamos, más que Él. Y eso es algo que podemos palpar en este tiempo y lo hemos visto y nos maravillamos. Yo quisiera retomar un poquito el tema de las hermanas, que ellas abrieron su casa y por mucho tiempo, como decían, muchísimas historias, muchísimos milagros en la vida de ellas, de sus hijos. Dios les ha dado becas, son buenos muchachos, muchas situaciones, pero algo que me encanta es que, así como decía, algo que empezó en una oración de una mamá porque los hijos estuvieran aquí, que han terminado sirviéndole, y que cuando abrieron su casa, yo me recuerdo que en una ocasión, pues Laurita Reina era su líder en ese tiempo, y necesitábamos que ella estuviera y nos apoyara en otro grupo que se abría, y le decimos, bueno, déjalas a ellas, dile a Mayra que se haga cargo, ella puede hacerlo, ya tienen mucho tiempo, y le dice, pues te vas a tener que quedar. Y me encanta porque a partir de ahí, ella lo va a comentar brevemente, pero ella lo va a comentar cómo ella acepta ese reto y hoy comparte en su casa y además en otro grupo. Pero además algo que yo le quiero decir es que Dios empezó a usar su vida y hay testimonios de sanidades a través de la oración, y esto es de que usted crea que Dios lo puede hacer. ¿Nos quieres contar un poquito? Sí, no, pues, o sea, nunca me lo imaginé. El día que estaba con la gran necesidad ahí, y se abrió la casa y todo empezó a pasar el tiempo, jamás me pasó a mí por la mente que yo me iba a quedar a cargo del grupo ese, y que no nada más ese, sino que iba a liderar otro grupo en donde efectivamente he visto bastantes cosas sobrenaturales de parte de Dios. O sea, gente que ha sanado de cáncer, gente que le han pasado cosas sobrenaturales, o sea, que han sucedido, como comentaba usted, con la oración en los grupos, en esos lugares, cosa que yo nunca me imaginé, hermana. Yo estaba en
en esa situación tan difícil que yo lo único que dije, quiero la bendición, yo me la quiero llevar para mi casa, pero por la situación difícil que yo estaba atravesando, pero el plan de Dios era otro, el plan de Dios era llevar más para allá y que se hablara su palabra. Por su amor, sí, Él iba a suplir la necesidad, pero al tener un corazón dispuesto para Él, Él te va usando tu vida aún más allá de lo que tú imaginabas. Él suple la necesidad, sí, pero el objetivo de Él es usar tu vida para que empieces a predicar su palabra y te muestra que todo lo que tú lees en su palabra, que todo lo que tú escuchas a través de las predicaciones, a través de los testimonios que hemos estado dando aquí, Él te demuestra lo real que Él es. Él te demuestra lo que Él cumple cuando Él habla, cuando Él estableció su palabra y que tú la predicas con un corazón dispuesto, Él cumple. Cada palabra que sale de tu boca conforme a su palabra, Él la respalda, Él la cumple y suceden cosas sobrenaturales. Amén. Y me encanta porque en estas reuniones en casa, así como ahora nos han hecho llegar algunas peticiones que ya tenemos por aquí, así también compartimos la palabra y cada persona que está en el grupo anota su necesidad y a veces anotan peticiones de familiares o amigos que pasan alguna situación y durante este tiempo se ora por estas peticiones, pero además estas peticiones llegan aquí a la iglesia, al departamento de oración y también se están orando por cada una de estas necesidades y me encanta porque hay testimonios como este que un día llegó esta petición de oración y esta persona sana de cáncer y yo recuerdo también otra persona por la que se oró y era un alcalde de un municipio de aquí de Nuevo León que después él tuvo la oportunidad de venir y dar testimonio y agradecerle a Dios que él fue sanado porque se oró por él. Y también ahora hay una persona que recibió su milagro, estando en el grupo se ora por esa petición, una persona de Reynosa y también de cáncer, ¿verdad? Y el Señor le ha sanado y ahora es discípulo también en este grupo y me encanta porque están todos reunidos y predicando y compartiendo la palabra y está el celular de él ahí donde él desde Reynosa está recibiendo la palabra y nos gozamos porque podemos sentirnos tristes por toda la situación que hoy está sucediendo a través de esta pandemia y si la situación o el anhelo del enemigo era cerrar las iglesias para alejarnos un poquito de la presencia de Dios, pues muy equivocado porque más que eso se ha activado una fe tremenda y se han abierto muchos hogares. Hoy tenemos presencia en Estados Unidos, en San Antonio, en Edimburgo, en Laredo, tenemos grupos en Reynosa, ya tenemos en Guadalajara, en Ciudad del Carmen, en el Carmen Nuevo León también, en San Luis Potosí, en Tampico y sobre todo aquí en todos los municipios. Entonces estamos yendo mucho más allá, llevando la palabra de Dios y siendo alcanzadas personas para ser bendecidas. Hoy queremos invitarte, tú sigue, por favor, hablando o mandando tus peticiones, si no las alcanzamos a mencionar, queremos decirte, como te mencionaba, que hay un equipo de oración que está toda la semana reuniéndose e intercediendo por cada una de las peticiones y estamos convencidas de esto, que Dios va a obrar en tu vida, que hoy si tú crees, ya el Señor está haciendo algo. Dice la palabra de Dios que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y quizá tú ves un panorama muy trágico o muy desolador o mucho silencio o muy oscuro, pero el Señor está obrando. Si tú dispusiste tu corazón, si tú le crees al Señor, es más, si tú tienes dudas, dile al Señor, pues yo quiero creerlo, quiero ver si eres real, pues el Señor lo va a hacer, porque el Señor te escogió. Dice que Él nos escoge desde el vientre de nuestra madre y Él nos pone un nombre y tiene un plan determinado para nuestra vida. Y tú lo eres también, porque desde el momento en que hoy decidiste abrir tu Facebook o conectarte a YouTube, creyendo o no creyendo, es porque el Señor ya estaba empezando a obrar en tu vida y tratando con tu milagro. A lo mejor ni siquiera te vas a dar cuenta que el Señor va a hacer algo sobrenatural y quizá digas, era algo que estaba en mi corazón de tiempo atrás, ni siquiera se lo pedí hoy, pero el Señor conoce
las peticiones de tu corazón, aún las que tú mismo ya olvidaste, el Señor las va a hacer. Y yo quisiera compartir un poquito las peticiones porque ya las tenemos aquí, y si nos apoyan, Marita, ahorita voy leyendo y vamos orando. Dice: oración por salud de María de la Luz, oración por la familia Eguías y Fuentes, oración por sanidad para Juan Carlos Lastra. Ana María Martínez está internada, mañana entra a cirugía. Rosario Nájela Lanzarín pide oración para ella y su hija, que Dios les provea, el Señor va a proveer. Delfina Zapata pide oración por Yesenia Martínez. Tengo unas aquí que nos hicieron llegar también de los grupos familiares, si me permiten leer. Dice: oración por economía, porque Dios tome el control de nuestra vida y que haya paz a la familia Hernández. Por el licenciado José Isabel González, él tiene problemas de hígado y que Dios toque su corazón. También por la familia González Rodríguez y Rodríguez Estrada, por la familia Lucano Aguilar, Dimas Aguilar y Aguilar Sánchez, por salvación para que Dios los traiga a sus pies, pide la hermana Alejandra Aguilar. También tenemos petición para que Dios bendiga y siga usando la vida del pastor Abiel, la salud de la pastora Aurorita y por toda la familia pastoral. Entonces, si nos quieres guiar, que el Señor te use y lo quieres hablar en forma general. Amado Dios, Padre eterno, en esta hora, Señor, ponemos en tus manos, papá, todas estas personas, Señor, que han pedido, Padre, un clamor para sus necesidades, Padre, los que están en hospital, Señor, te pedimos que metas tu mano, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo, Padre, que se haga conforme a tu preciosa voluntad en sus cuerpos, Señor. Tu voluntad dice, Padre, tu palabra dice que tú llevaste, Señor, todas nuestras enfermedades y dolencias, Padre, en la cruz, y los declaramos sanos, Señor. Si así es tu voluntad, nosotros declaramos sanos, Señor, a todos ellos, a los que están pasando necesidad económica, Señor. Te pedimos que abras puertas, Señor, que abras fuentes de trabajo, Padre, a todos los que estén batallando ahorita, Señor, a todas estas personas, Padre, que están pidiendo por sus familias, por sus hijos, Señor, que te conozcan, que se acerquen a ti, Señor. Te pedimos que toques sus corazones, Espíritu Santo, para que ellos puedan conocerte, Señor, para que ellos puedan llegar a tus pies, Señor, como un día llegamos cada uno de los que estamos aquí, Padre. Te pedimos que en cada una, Señor, de estas peticiones y de estas necesidades, con tu amor y misericordia, Señor, extiendas tu mano en la vida de cada uno de ellos, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, amado Dios. Amén, amén. Pues te damos gracias a Dios. A lo mejor tu petición no está aquí, pero está puesta delante de tu presencia y te queremos decir que el Señor hoy está obrando. Declaramos victoria sobre tu vida, declaramos sanidad y declaramos que cosas sobrenaturales serán hechas en tu casa y que ninguno de tu casa se va a perder, porque Dios tiene cuidado de nuestros hijos. Así es, el Señor está contigo. Vas a ver la mano de Dios sobrenatural. Serás salvo tú y toda tu casa. El Señor va a guardar tu casa, tu familia, y la bendición de Dios ha caído sobre tu hogar porque le has permitido este tiempo de abrir tu corazón y de reconocerlo y de invitarlo a tu casa. Y de aquí en adelante las cosas van a ser diferentes. Quisiéramos seguir platicando porque hay mucho que hablar y yo sé que nos gozamos de ver cómo Dios hace grandes milagros y Dios nos permite poder vivirlos, poder experimentar su poder y poder gozarnos cuando alguien recibe un milagro. Y yo sé que el Señor está actuando en tu vida y esperamos en las próximas transmisiones que puedas compartirnos lo que el Señor ha hecho en tu vida. Quisiera orar por las ofrendas. Por ahí van a aparecer en pantalla las cuentas para que puedas aportar y ayudar para nuestra casa Monte Oreb, para que esto continúe las transmisiones y porque hay gastos en nuestra casa. Si el Señor pone a dar una ofrenda, hoy yo quiero orar por ti. Mi Señor, te pido que bendigas al dador alegre, Señor. Suple cualquier necesidad que estén pasando, Señor. Que siempre tengan en su mesa un pan que compartir, Señor. Que puedan comprobar que es más bienaventurado dar que recibir, Señor. Yo te pido, Señor, que todos aquellos que han puesto en su corazón sembrar para esta casa, Señor, y para esta obra, Señor, que tú los multipliques, Señor. Que tú, Señor,
suplas toda su necesidad y los sorprendas en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. También queremos invitarlos porque ahorita nos vamos a desconectar nosotros, pero el día de mañana también tendremos una transmisión donde encontraremos estará nuestro pastor, el pastor Abiel Guajardo. Él trae una palabra de bendición para tu vida que Dios ha puesto en su corazón y esto viene a bendecir tu casa. Por favor, no te pierdas las transmisiones el día jueves y el día viernes a las 8 de la noche. También estaremos presentes a través de, llegando a tus hogares, a través de otros ministerios que también quieren compartirte cosas grandes que el Señor tiene preparadas para nosotros. El día de mañana a las 7:30, los días entre semana son a las 8 de la noche. El día sábado a las 6:30 está una transmisión en Instagram con los jóvenes, es un tiempo especial para ellos. Por favor, conéctate con ellos. Si tú no sabes cómo hacerlo, busca la página de Identidad en Facebook y de alguna manera ellos te indicarán cómo puedes seguirlos a través de las diferentes redes sociales. El día domingo a las 9:30 es la transmisión de nuestro servicio dominical con nuestro pastor también, Abiel Guajardo. Por favor, no dejes de estar presente y recibir una palabra fresca de parte de Dios. A las 11:30, el mismo domingo, recuerden que hay una invitación especial para todos los niños con todo el equipo de Monterey Kids. Por ahí estarán la maestra Fabi con todo el equipo de payasos, Bombón y Payalinda y Johnny Boy y Payatrón y pasemos un rato agradable con los niños. La misión de nuestra iglesia es que podamos llevar la palabra del Señor hasta tu hogar, pero además que tú puedas vivir en paz, en armonía y en unidad con tu familia. Que Dios los bendiga y le damos gracias a Dios por este tiempo. Buenas noches.